Mucho gusto y quisiera antes que nada felicitar la iniciativa y celebrar la idea de poder dedicar este tiempo para la reflexión, para el estudio de estos temas bíblico-proféticos que son tan importantes. Y por supuesto un saludo para todos los hermanos, los líderes, los pastores que nos están acompañando. Naturalmente no puedo olvidar que la Asociación Argentina del Norte es mi campo de origen, así que con más razón, ¿verdad? Bueno, voy a iniciar esta charla, esta reflexión con la lectura de un pasaje bíblico fundamental para nuestra identidad. Me refiero a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Lo voy a tomar en este caso de la Nueva Versión Internacional porque lo traduce bien, vuelca bien la intención del texto. Dice en esta traducción, Apocalipsis 14, 12, en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Creo que es una traducción bonita para expresar eh, el ideal de Dios para su pueblo en este tiempo. Un pueblo que obedece los mandamientos de Dios se mantiene fiel al Señor Jesús. Y qué importante es eso. Bien, la convocatoria tiene que ver con un tema importante, recurrente en nuestros diálogos, en nuestras reflexiones. Yo lo presentaría en términos plurales, leyes dominicales. Eh, Ustedes saben que la mensajera del Señor, Elena G. de White, se refirió muchas veces a un tiempo cuando la observancia del domingo sería impuesta por ley. Quiero mencionar que en los escritos de la señora White hay capítulos enteros dedicados a esta temática. Yo quisiera recomendar la lectura de estos capítulos. Por ejemplo, un muy buen capítulo para poder relacionarnos y profundizar en relación con este tema sería uno titulado Frente a la ley dominical, que aparece en Joyas de los Testimonios, el tomo 3, que de paso está extraído de los testimonios para la iglesia, en este caso el último tomo, el tomo 9, y tiene un contenido muy importante, es decir, pertenece a aquello que fue publicado en la última etapa del ministerio profético de la señora White. Hay otro capítulo muy importante también, en Mensajes Selectos, el tomo 3, porque apela a la experiencia histórica del adventismo. Se titula Lecciones de la experiencia de hacer frente a la crisis de la ley dominical a fines del siglo pasado. Quiere decir, esto de las leyes dominicales no es enteramente nuevo, sino que ya había imposiciones dominicales en los Estados Unidos en el propio tiempo de la vida de Elena de White, de los pioneros del adventismo, y ellos recogieron de esas leyes locales, dominicales, una experiencia que Elena de White vuelca como una preparación para los tiempos que vendrán. Por supuesto, ya que se está estudiando en la Asociación del Norte el libro El conflicto de los siglos, no podemos olvidarnos de el conflicto inminente, que es el capítulo donde más la autora va a hacer referencia a esta temática. Hay una compilación que todos conocemos, se llama Eventos de los Últimos Días, que si bien es cierto es una compilación de citas cortas, donde no siempre el contexto está muy claro de las declaraciones, y lo digo con todo conocimiento de causa, pero sí hay una compilación generosa, diría, de declaraciones entre las páginas 126 y 146. Nosotros tenemos acá 20 páginas dedicadas a esta temática y se titula justamente así, simplemente Las leyes dominicales. Vale decir, nada mejor que ir a la fuente y poder estudiar las profecías bíblicas, Daniel y Apocalipsis particularmente, y acudir a estos escritos de la señora White, donde nos presenta esta temática con mucha claridad. De paso, habremos visto por allí en las librerías adventistas o en las iglesias
hay una compilación hecha por un tal Robinson que se titula Cómo actuar ante las leyes dominicales, lo cual podríamos recomendar también perfectamente. Y este título de esta compilación introduce ya un aspecto y es qué se espera del pueblo adventista en las circunstancias en que las leyes dominicales se promulguen. Así que me parece que es un material interesante para recomendar. Bueno, lo primero que quisiera señalar es la base bíblica y profética de este tema. Quiero decir, yo estoy muy interesado siempre que estudio un tema, los escritos de Elena de White, como parte del quehacer del Centro de Investigación White y de la docencia, es preguntarme por la manera como la señora White utiliza la Biblia, es decir, la fundamentación bíblica que ella misma presenta al desarrollar los temas. Y en este caso es muy interesante. La señora White diría que el tema de las leyes dominicales es un tema que está predicho en las escrituras y va a hacer referencia porque se le habría revelado que la observancia del primer día de la semana es parte, y ahí ella va a utilizar un simbolismo del Apocalipsis. Ella dice, es parte del vino de Babilonia. Entonces ya está tomando lo que el Apocalipsis presenta como para sostener bíblicamente esta temática. Dice, por ejemplo, que el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8, donde dice que Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación, ella va a entender que la observancia del domingo es parte de ese vino de Babilonia y que la fornicación de la que está hablando aquí es una fornicación espiritual que tiene que ver con esas alianzas ilegítimas entre los pretendidos cristianos y las expresiones de apostasía. Bien, ¿qué otra cosa? Va a decir la señora White que la observancia del sábado está relacionado con otro gran símbolo, que es el símbolo de el sello de Dios. Y esto es algo a lo cual llegaron los pioneros del adventismo después de algún tiempo de su trayectoria. Y ella apela en este caso a Apocalipsis el capítulo 7, aquel capítulo que habla de los vientos que están siendo retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados. Y ella identifica el sábado como algo que está prefigurado en ese sello del Dios vivo de Apocalipsis capítulo 7. Eh, Más cosas podrían decirse sobre esto naturalmente, pero voy a apelar solamente a algunas referencias bíblicas. Después, la autora pasa a hablar sobre Apocalipsis capítulo 13, que como bien sabemos, los que estudiamos la Biblia, las profecías, es un capítulo troncal dentro de esa sección profética escatológica del libro de Apocalipsis. Ella va a hablar de esas grandes figuras, de las dos bestias que aparecen en el Apocalipsis 13, que representan en su interpretación la unión entre una iglesia caída y un estado intolerante para imponer una falsa adoración. Va a hablar también de la segunda bestia de Apocalipsis 13:12, que hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Y entonces ahí ella directamente aplica al aspecto profético y dice, esta profecía, o sea, es puntualmente, se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo. Entonces aquí tenemos la aplicación histórica y profética de este simbolismo del Apocalipsis. Naturalmente, Elena de White con mucha claridad va a identificar las dos bestias. Y es una postura que el adventismo no tiene por qué cambiar ni reinterpretar, como alguna vez se dijo también en estos encuentros. Los Estados Unidos están representados por esa segunda bestia, que habrá de promulgar una ley dominical y que el protestantismo, básicamente ubicado en esa geografía, será quien va a dar la mano, digamos, al poder representado por la primera bestia
para imponer estas cosas de las que estamos hablando. Dice textualmente, o en las ideas del conflicto de los siglos, que llegará el momento entonces, según el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13, cuando los legisladores de los Estados Unidos votarán una ley que imponga la observancia del domingo. Y aunque esto parezca o parecía difícil de entender en otros momentos, esto es lo que está predicho que ocurrirá. Bien, se va a cumplir entonces otro de los símbolos de Apocalipsis capítulo 13, y es el símbolo de no solo una bestia y una segunda bestia, sino de una imagen de la bestia. Y acá es donde el conflicto nos ayuda a identificar este símbolo. Y entonces es claro, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la primera bestia. Yo creo que la claridad con que Elena de White se expresa exime de comentarios. Y dice después que la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. O sea, eso es lo que va a ocurrir, la consecuencia está mencionada. Otro texto apocalíptico, bíblico, me refiero, que la señora White va a mencionar es Apocalipsis 16, particularmente los versículos 13 al 15. Y ella va a enunciar la formación de lo que se denomina algo así como una triple alianza, donde habrá un acercamiento entre las facciones principales del cristianismo, pero también unido al espiritismo. Y ahí estará esa triple unión representado por esos espíritus inmundos de los cuales habla Apocalipsis capítulo 16. Bien, anticipa en relación con esta interpretación de las profecías bíblicas que la ley dominical final de la que estamos hablando será una legislación universal. O sea, no estamos hablando aquí de algo que se produjo en La Pampa o en Santa Fe o en Jujuy o en cualquier otro lugar del mundo. Aquí estamos hablando de una legislación universal. Dice la señora White, será promulgado en todo el mundo. Bien, también nos resulta a veces complejo imaginar, pero sabemos que las profecías se cumplen y se cumplen mucho más rápidamente de lo que creemos, como está demostrado con todo el fenómeno que está ocurriendo. Dice, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo, hablando de esa decisión que debe ser universal para el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis. Por supuesto que quienes no acepten esta legislación sufrirán un rechazo generalizado. El pueblo de Dios, dice la señora White, quedará sin garantías, y el pueblo de Dios, cuando se cumpla ese decreto de la ley dominical, saldrá de las ciudades y de los pueblos a lugares solitarios. Yo sé que esto va a disparar un montón de consultas, pero por lo menos tenemos que mencionarlo en este momento. Es interesante que la señora White no se va a detener solo en hablarnos de esta imposición dominical, sino que va a hablarnos del verdadero día de reposo y de la importancia del verdadero día de reposo y de la necesidad no solo de vivirlo en su experiencia más profunda, sino de compartir el reposo sabático, la enseñanza del reposo sabático con todas las personas. Y ella va a citar textos bíblicos fundamentales sobre el reposo sabático. Textos como Éxodo 20, versículos 9 y 10, que todos conocemos perfectamente bien. Textos como Éxodo capítulo 31, versículo 13, que no voy a leer simplemente por una cuestión de tiempo. Ezequiel capítulo 20, versículos 10 al 20, ella cita estos textos también.
Y además de hablarnos del domingo prefigurado y del sábado como sello de Dios, va a presentarnos textos bíblicos oportunos para momentos difíciles que vendrán. Estamos viviendo y seguiremos viviendo tiempos difíciles. Y va a citar particularmente tres textos en los cuales yo quisiera detenerme. Uno de ellos es Mateo 10:16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cualquiera de nosotros podría profundizar en este texto, predicar este texto, pero es un consejo prestar atención a este pasaje. Somos enviados, somos ovejas, vamos a estar en medio de lobos, se requiere de nosotros estas características: prudencia y sencillez. Y creo que las palabras de Jesús son irreemplazables. Otro texto que ella va a mencionar es Mateo capítulo 10, versículos 22 y 23. Y voy a citar una parte nada más. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es cierto que habrá intolerancia, habrá incomprensión, habrá críticas, habrá burla, habrá todo lo que podamos imaginar, pero es cierto también que el que persevera en el camino del Señor tiene un destino de salvación, de gloria, y eso es lo importante. Yo recuerdo ya desde mi adolescencia, cuando empezaba a leer El conflicto de los siglos y los libros de Elena de White, la cantidad de veces que la señora White va a referirse a Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12, donde dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y yo quisiera acá hacer solo, voy a resistir la tentación de hacer muchas aplicaciones, pero tenemos que repensar a veces nuestra predicación. Tenemos que repensar a veces nuestras historias y aún las historias que contamos a nuestros niños, donde pareciera que aquel que confía en el Señor y que ora y que estudia la Biblia está vacunado contra todo tipo de adversidad y todo tipo de problemas, cuasi un evangelio de la prosperidad que a veces podemos sentirnos tentados a predicar desde nuestros púlpitos. Acá no es lo que dice. Hay promesas maravillosas de la Biblia, por supuesto, y no hay vida más feliz y vida más confiada que la del Hijo de Dios, y más llena de esperanza. Pero este texto sigue siendo verdad. Y Elena de White alude a este texto muchas veces, porque hay una razón histórica, siempre ha sido así. No solo los primeros cristianos, no solo la Edad Media, siempre ha sido así. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán oposición y tendrán persecución, que es una palabra muy adventista a la cual le tenemos bastante miedo, por supuesto. Bueno, voy a avanzar sobre los propósitos ocultos de las leyes dominicales. Quiero decir con esto, la señora Juárez es muy clara en decirnos, las leyes dominicales no se van a presentar tal cual son. O sea, dice, el movimiento, voy a citar textualmente, dominical está avanzando en la oscuridad. O sea, no será algo evidente, no estará a la luz del día. No. Dice, los líderes, o sea, quienes mueven esta realidad, esta legislación, encubren el verdadero problema. Entonces estamos hablando de una intencionalidad oculta, no siempre evidente. Y dice, y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. O sea, hay mucha gente que va a apoyar la observancia del domingo, mucha gente que va a adherir y no tienen idea de para dónde van las cosas. ¿Por qué? Porque se darán razones, y Elena de White lo dice, yo lo voy a poner en otras palabras, ecológicas y razones morales. Se apelará a otros argumentos. Lo podemos ver textualmente en lo que ella dice. Habrá desastres, eso es decir, habrá consecuencias en la naturaleza y demás, y se apelará a esas calamidades, dice ella, a la corrupción moral que se ve en la sociedad.
como para justificar de alguna manera que la observancia obligatoria del domingo podría traer un gran beneficio para la humanidad y para la gente. Y esto es algo que no debemos ser ingenuos. Elena de White ya lo dijo, y ya lo dijo hace demasiado tiempo. Bien, vamos a ser muy prácticos porque el tiempo es corto. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios frente a las leyes dominicales? Es decir, ¿qué orientaciones se han dado? Y quiero decirles, se han dado orientaciones, y muy abundantes, y muy específicas. Y debiéramos conocerlas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Voy a puntualizar aquí directamente las ideas. Y no voy a tener la posibilidad de leer las citas que justifican, pero a lo menos quiero decirles que este material que hemos preparado en su momento por propio pedido de la iglesia estará disponible. Yo ni bien termine esto, voy a enviar al pastor Femopase todo este material para que todas las referencias puedan estar al alcance de todos los hermanos, por supuesto. Primera cosa, dice Elena de White, buscar a Dios. Lo primero que se espera de su pueblo es buscar a Dios. Debiéramos buscar a Dios en forma especial. Es cierto que ya se habló de no introducir fanatismos, cosas por el estilo. Es correcto, pero no quiere decir que no tenga que haber una búsqueda especial de Dios en tiempos difíciles. Y yo creo que eso, honestamente, está ocurriendo. Está ocurriendo. ¿Qué otra cosa? Pedir tiempo para completar la predicación del Evangelio en todo el mundo. Nosotros vamos a tratar de que las leyes dominicales se posterguen lo más posible. No vamos a tratar de que se adelante nada, porque las cosas vendrán en el tiempo señalado. Dice hasta que sean enviados misioneros a todas partes del mundo. Si necesitamos tiempo para predicar, pidamos y luchemos por ese tiempo de libertad para poder hacerlo. Otra cosa puntual, hacer todo lo que se pueda para prevenir la intolerancia. Voy a citar, es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para prevenir el peligro que nos amenaza. Y es interesante la manera taxativa como ella dice, hacer todo lo que podamos. Y acá, cuánto debiéramos expresar nuestras palabras de reconocimiento y de ánimo a nuestros hermanos que se dedican al tema de la libertad religiosa. Yo no puedo abundar en esto ahora, pero hay gente que ha gastado mucho tiempo y sigue invirtiendo tiempo para trabajar el tema de la libertad religiosa. Debieran trabajar, dice Elena de White, más fervientemente para dilatar tanto como sea posible la calamidad que los amenaza. O sea, si podemos postergar la imposición legal de la observancia del domingo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Dice, no permanezcan ahora en silencio, como si hubiéramos de conformarnos con la situación. O sea, no es tiempo para el silencio. Me refiero, cuando esto se imponga, se estén dando los pasos, el pueblo de Dios debe hacer escuchar su voz y su opinión contraria a estas legislaciones. Dice, no estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos y sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Aquí nos invita a romper el silencio, y no quiero tomar el lema de otra área de la iglesia, a romper el silencio y a romper la quietud y la indiferencia frente a esto y a abocarnos a trabajar en defensa de la libertad religiosa todo lo que podamos. Y dicho sea de paso, la defensa de la libertad para nosotros y para todos. ¿Qué otra cosa? Oponerse a las leyes dominicales. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? Debe oponerse. Por ejemplo, no votando a políticos que restringen la libertad de conciencia. Y esto es algo que Elena de White lo viene diciendo hace mucho tiempo. Y no es el momento para entrar a hablar de política, pero todos nosotros sabemos que hay candidatos más proclives a la libertad que otros, más respetuosos de estos derechos inalienables del hombre que otros.
Pues dice, no por tradición familiar, por afecto o por lo que sea, no votemos a políticos que les gusta restringir las libertades individuales. ¿Cómo hacer? Bueno, eso quedará ya, sí, en la conciencia de cada uno. Pero debo decir que Elena de White habló sobre este tema. ¿Qué más? Debiéramos estar haciendo ahora lo mejor que podemos para derrotar esta ley dominical. O sea, si podemos hacer algo como se ha hecho a nivel local en la República Argentina, confrontar en los tribunales, apelar a los abogados adventistas, lo que sea, lo vamos a hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? Y acá vamos a un aspecto tal vez más emocional, más estratégico. Dice, no mostrar enojo. O sea, vamos a hacer las cosas, pero no se trata de un malón de gente indignada, enojada, que rompe cosas, que hace manifestaciones inadecuadas. No estamos hablando de eso. Tampoco con precipitación. Vamos a hacer antes que las cosas sucedan. No, no. No mostrar desafío. No somos llamados a salir a desafiar ni a las iglesias, ni a la sociedad, ni a la política. No es eso lo que se espera de nosotros. Finalmente, cuando llegue el momento, dice Elena de White, dejar de trabajar en domingo. Cuando esto se imponga, el pueblo ha de acatar. ¿Por qué? Porque dice, y leo textualmente, abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. Estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿A qué podemos dedicar el tiempo de los domingos? A hacer obra misionera, por ejemplo, dice la señora White con mucha claridad. Y lo último que menciono en este aspecto es que debemos saber que de todas maneras, por más que hagamos todo el esfuerzo que hagamos y por más que actuemos con toda la prudencia, como diría Jesús, la sencillez, las legislaciones dominicales de todas maneras se impondrán. Dice la Robian Herald, por ejemplo, en alguna cita por allí, esta es una verdadera de paso de la Robian Herald, tarde o temprano las leyes dominicales serán promulgadas. O sea, podemos demorar y si podemos demorar, lo vamos a hacer, pero debemos saber que de todas maneras vendrán. ¿Qué consejos adicionales se han dado a través de la pluma de la señora White? Acá yo voy a apelar a ese último tomo de los testimonios para la iglesia que yo les mencionaba, que es del año 1902, esta sección que se cita, y es muy interesante porque es un testimonio personal que la señora White escribió para contestar la pregunta de qué debe hacerse en el caso de que las leyes dominicales sean promulgadas. O sea, en el momento en que eso ocurra, ¿qué hacer? Y acá vamos a ser muy específicos y muy puntuales. Primero, dice, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría, lo que Jesús decía. Abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. Y ahí está. Eso es lo que se espera. No hace falta aclarar lo evidente. ¿Qué otra cosa? El domingo, dice, puede dedicarse a diversas actividades. Si es posible, podemos tener reuniones. Dice ella, dirán, pero estarán prohibidas las reuniones. Ella dice reuniones al aire libre, reuniones en casas particulares. Aquí podríamos estar hablando de los grupos pequeños y demás. Perfecto. ¿Qué más podríamos hacer? Aquellos que escriben para nuestras revistas podrían redactar artículos. Es decir, hay mucho para hacer en domingo y no necesariamente trabajar públicamente, abiertamente, provocativamente, cuando las leyes hayan sido promulgadas. Los maestros de nuestras escuelas, ¿qué pueden hacer? Dice, dedicarse al trabajo misionero también, tener reuniones incluso con sus alumnos, con sus padres, etcétera. ¿Qué más? Debemos proclamar la verdad con respecto al sábado. Es decir, no basta solo con oponernos al domingo, tenemos que proclamar el sábado, tenemos que hablar del sábado y no hace falta esperar que lleguen las leyes dominicales para eso, naturalmente.
Otra cosa muy importante, nunca, y esa es la expresión literal, nunca se debe atacar a las demás iglesias. O sea, no es esa nuestra función. Aún aquellas que se hayan unido para influir sobre el Estado, para imponer las leyes dominicales. O sea, nuestra tarea no es atacar a los que creen diferente a nosotros. Nuestra tarea es proclamar la verdad. Como Elena de White siempre dice, tenemos que encender luces, no maldecir tinieblas, diciéndolo en otras palabras. Enseñemos a nuestro pueblo, dice, a conformar su conducta en todas las cosas a las leyes de su estado, siempre que puedan hacerlo sin oponerse a la ley de Dios. O sea, lo único que nos libera de la obediencia a las leyes del estado es cuando esas leyes están en abierta oposición a los 10 mandamientos, a lo que Dios ha dicho. En lo demás debemos ser obedientes. Bien, hay lecciones de la experiencia y este sería mi último punto. Ni sé bien cómo estamos con el tiempo, pero lecciones aprendidas ya de la experiencia. Y acá no me voy a referir a la experiencia reciente, me voy a referir a aquella experiencia de la cual la señora White hace alusión en el capítulo que les había mencionado, y es cómo reaccionó, qué hizo el pueblo adventista cuando hubo leyes dominicales en el siglo XIX y tuvieron que enfrentar. O sea, la iglesia no es la primera vez que va a tener que luchar contra esta temática. Aquello fue local, fue regional, lo otro será más universal, pero la experiencia finalmente es parecida. Y Elena de White dedica todo ese capítulo de mensajes selectos, tomo 3, páginas 437, 459. Miren la cantidad de páginas para decir, aprendamos de la experiencia. Aprendamos de la experiencia. ¿Qué podemos aprender? Y yo lo voy a sintetizar en 8 puntos, con lo cual termino mi presentación. Eh, Primero, la necesidad de prepararse. ¿Sí? ¿Qué hemos aprendido? Que necesitamos estar preparados. Necesitamos hacer esta preparación. Vale decir, no permanecer en la indiferencia. Eh, no tener una falsa confianza, una falsa seguridad. Sí confiar, por supuesto, en el Señor, sentirnos seguros en Él, pero no permanecer en la indiferencia. Recordamos a nuestros profesores de teología de otros tiempos, decía, bueno, hay cosas que no se improvisan, hay experiencias que no se pueden improvisar. Y no es el momento de la promulgación de la ley dominical para decir, ah, bueno, ahora tengo que hacer las cosas que debo hacer. No, ya no es tiempo. El tiempo es ahora, como siempre hemos predicado, por supuesto. Qué lindo es confiar de todas maneras que las promesas de Dios están para nosotros. Promesas, y voy a citar a Elena de White en la referencia a las promesas bíblicas. Primero de Samuel 7:12, hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso siempre fue y siempre será. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Deuteronomio 33:25, cita Elena de White, y como tus días serán tus fuerzas. O sea, las fuerzas vendrán del Señor. Daniel 10:19, esfuérzate y aliéntate. Lo que se le dijo a Daniel en un momento de crisis, que fue lo que está narrado en Daniel capítulo 10, se nos dice a nosotros también. Agrega a la señora White, la prueba no excederá la fuerza que se nos dará para llevarla. No habrá nunca, y esto es absolutamente bíblico, una prueba superior a las fuerzas que el Señor va a darnos para enfrentarlas. Lo segundo que voy a mencionar aquí es no anticiparnos a las dificultades de la crisis futura. Dice, no necesitamos anticiparnos. Es decir, más, no debemos anticiparnos. Ella dice, no adelantar el tiempo de angustia. Lo único que se logrará adelantando cosas es que dure más tiempo, no que termine antes. ¿Qué otra cosa diría Elena de White? Por favor, y esto tengamos en cuenta más allá de nuestro temperamento o de alguna tradición que podamos tener, no asumir una actitud provocativa. Ese no es nuestro rol, ese no es nuestro lugar, nuestra actitud. Porque Dios, dice Elena de White, tiene hijos en todas las iglesias.
Dios tiene sus hijos todavía en todas las iglesias. Y dice, esto no tiene excepciones. No tiene excepciones. Dios tiene hijos sinceros. Nuestra actitud no es provocativa. Nuestra actitud debe ser redentora, evangelizadora. ¿Qué más? Dice, no es nuestro papel sentirnos obligados a irritar a otros, a provocar a nuestros vecinos, por ejemplo, trabajando públicamente en domingo cuando se imponga la ley dominical, etcétera, etcétera. Otro aspecto que se menciona en este caso, no descartar la posibilidad de pagar multas. O sea, lo voy a leer porque alguno podría pensar que no es así. Lo voy a leer textualmente. Si el pago de una multa libera a nuestros hermanos de las manos de estos opresores, páguese antes que ser presionados y obligados a trabajar el sábado. O sea, si alguno puede mantener su lealtad pagando una multa, no estoy hablando de otra cosa, pero dice, si se impone una multa y eso facilita la posibilidad de la práctica más libre de nuestros hermanos de la obediencia a Dios, paguemos la multa. ¿Qué más? Por supuesto, no solo debemos estar preocupados por el domingo. Nosotros debíamos captar, dice la señora White, la importancia y la gloria del sábado. Y esto es algo que merece mucha reflexión. Es decir, no solo qué estamos haciendo para prepararnos para un tiempo cuando el domingo sea impuesto, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo con el sábado hoy? Y esto es significativo. Y qué bueno que podamos predicar un poco más doctrinalmente como se hablaba antes. Y no pensemos que predicar sobre el sábado es predicar sobre un tema que todos conocen, porque no es así. Mucha gente no tiene la experiencia del Shabbat, del sábado, como podrían tener. Eh, y bueno, no necesito yo explicar esto que estoy diciendo. Vi, dice la señora White, que apenas hemos captado y comprendido un poco de la importancia del sábado. O sea, no hemos profundizado en el sábado. Dice, hemos captado algo de la importancia del sábado, en comparación de lo que debemos captar y comprender acerca de su importancia y su gloria. Que es importante, sí, pero además es una experiencia gloriosa. El sábado puede ser un anticipo de la eternidad, como bien sabemos, un anticipo del reino de los cielos. Pero la idea es, y lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. Yo aquí me siento tentado de ilustrar lo que estoy diciendo, pero no es posible. Y otra cosa importante, aunque simple, debemos mantener la confianza en el cuidado de Dios. O sea, finalmente, no vamos a enfrentar esto con cobardía o con temor, vamos a enfrentarlo con confianza. Como se ha dicho tantas veces, y la señora White lo aplica a este tema también, diciendo, la situación extrema de sus hijos será la oportunidad de Dios. Estamos en una situación límite, pues ese es el tiempo de Dios. Cuando no estamos en situación límite, pensamos que el tiempo es nuestro, que las facultades son nuestras, que las capacidades son nuestras. Cuando el ser humano no puede más, se da cuenta que necesita de alguien que sí puede. Y me encanta esta frase. Da para memorizarla. La situación extrema de sus hijos será, y lo presenta en futuro, la oportunidad de Dios. Y cuando Dios actúa, pues Dios actúa. Y es soberano y es todopoderoso. Y se verán cosas magníficas y gloriosas de la mano del poder de Dios. Sobre los momentos difíciles que vendrán, que se vivirán, tenemos también que ser honestos. Yo decía hoy, a veces hemos prometido demasiado. En los momentos previos a la terminación del tiempo de gracia, de la cesación de la intercesión de Cristo en el santuario celestial, habrá sufrimiento y dolor por parte de muchos del pueblo de Dios.
Dice, muchos serán encarcelados. Muchos, para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo, al permanecer firmes en favor de la verdad. El Señor y Jesús, digo, y el mensaje que el Señor ha dado a través del tiempo, nunca han prometido algo diferente. No lo fue en la iglesia primitiva, no lo fue en tiempos de la Edad Media, no será diferente en tiempos finales. Ahora, sí es verdad que ya no habrá mártires luego de la terminación del tiempo de gracia, porque ya no tendría sentido su testimonio. Bien sabemos que si vamos a la palabra original, mártir significa testigo. Si Dios permite que haya mártires es porque su testimonio sigue siendo necesario. Cuando el tiempo de gracia termine, pues ese testimonio ya no será necesario y no habrá más. Pero no quiere decir que tenemos que prometer cosas que no podemos prometer, porque el Señor no ha prometido. Termino con esto, que las fuerzas del mal harán un enorme despliegue. Para decir, Satanás no dará su última batalla con tentaciones comunes, con trampas acostumbradas. Habrá un arsenal que se desplegará que no se ha conocido antes. Entonces, esto es algo que nosotros necesitamos saber y necesitamos que nuestros hermanos, liderados por nosotros, lo sepan. Habrá tentaciones y engaños no comunes, especiales en el tiempo final. Habrá, por ejemplo, comunicaciones de espíritus, habrá apariciones de ángeles, habrá, como bien sabemos, hasta una imitación del regreso de Cristo por parte de Satanás. Entonces tenemos que estar acostumbrados a desconfiar de nuestros propios sentidos y a aprender a confiar en lo que la palabra de Dios estrictamente nos ha dicho. Yo quisiera aquí terminar, sé que el tiempo ya debe estar concluyendo, pero me llama mucho la atención, ¿cómo diría? La candidez, la ingenuidad. No sé cómo decirlo, no quisiera ser ofensivo para nada, con que mucha gente es engañada con cosas muy simples como un WhatsApp anónimo. Ahora yo digo, estamos esperando hasta la aparición de ángeles, falsos por supuesto, engaños, comunicaciones de espíritus, imitación del regreso de Cristo y medio adventismo revolucionado por una cita falsa que apareció por WhatsApp. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Lo que más me impresiona es la expresión del pastor Tim Poirier, del Patrimonio Juárez de la Asociación General, donde él dice, y disculpen, dice, cualquier persona familiarizada con los escritos de Elena de White se hubiera dado cuenta que la cita es falsa. Ahora, esto te está diciendo muchas cosas, que somos mucho más crédulos y vulnerables de lo que a veces creemos. Y voy a detenerme aquí simplemente para hacer la conclusión. Es un tema que debe ser abordado con solemnidad, con claridad, pero a la vez con plena seguridad en el Señor. De las leyes dominicales. La señora White anima a los observadores del sábado, nosotros, a ser sabios y a ser fieles en medio de un tiempo que seguramente será de una intolerancia, así como está predicha en las profecías bíblicas. Que Dios nos bendiga y muchas gracias. Gracias, Pastor Daniel. Tenemos varias preguntas que han ido surgiendo durante su presentación. Sabemos que usted ha preparado con mucha dedicación este tema, ya lo ha presentado en alguna otra área de estudios teológicos también, pero queremos aprovechar para compartir algunas inquietudes que han surgido entre pastores y hermanos
si no me equivoco, más de 450 amigos conectados en vivo online en esta transmisión esta mañana, así que realmente la temática ha interesado y ha impactado, y está impactando sin lugar a dudas en cada uno de nosotros. Algunas preguntas, Pastor, si usted pudiera, con gusto, gracias. estando, sumando al tema de hoy, ¿no? La pregunta de un pastor, la primera que nos llegó, por eso damos allí la prioridad, es el tercer poder en la alianza final, el tercer poder en la alianza final, el espiritismo. Sí. Se refiere al movimiento carismático. ¿Cómo estará representado el espiritismo allí? Si es el movimiento carismático, ¿cómo apoyará la ley dominical? Ahí nosotros entramos ya no solo a preguntarnos por aquello que la Biblia dice o Elena de White escribió, sino por la posible aplicación de lo que se ha dicho. Nosotros, a partir del estilo de trabajo en los centros de investigación White, no pretendemos nunca interpretar exactamente qué quiso decir Elena de White con lo que dijo. Nuestra tarea principal suele ser la de difusión o de una correcta interpretación de sus escritos, dejando, por supuesto, a la inteligencia y el buen criterio de los lectores poder interpretarlo. De todas maneras, si esa es la inquietud, yo la comparto. O sea, mi sensación es que el espiritismo no será solo la escuela científica Basilio y las pocas personas que van a reunirse en estas reuniones. El espiritismo estará impregnando el ámbito religioso y el ámbito de las iglesias. Estoy repasando ahora las cartas y manuscritos con anotaciones, que es un material muy interesante y bastante reciente, donde esto aparece claramente desde las primeras visiones de la señora White. Es decir, acá está el espiritismo metiéndose en las iglesias. Y si esto queremos interpretarlo como el carismatismo, yo no tengo por qué pensar que no es así. Ahora, ¿cómo va a actuar el carismatismo frente a esto? Es lo que ya se dice claramente en el conflicto de los siglos. Lo que va a ocurrir es que los puntos comunes de doctrina hagan que las iglesias se unan y van a influir sobre el Estado para dar la promulgación de las leyes dominicales. Hasta ahí es donde puedo decir, así en forma breve, por supuesto, pero mi preocupación mayor de cómo, no es tanto cómo se van a dar las cosas, yo sé que las cosas se van a dar. Mi preocupación mayor es el tremendo impacto que el carismatismo tiene en muchos de nuestros hermanos y en muchas de nuestras iglesias, y en mucha de nuestra música, en mucho de nuestro estilo de culto, y por supuesto no es el momento para entrar en estos temas. Pero nosotros estamos haciendo en muchos lugares esencialmente música carismática, estamos predicando muchas veces al estilo carismático y estamos asumiendo que la espiritualidad carismática tiene muchísimo para enseñarnos cuando tenemos tanta luz que ha sido dada a su pueblo sobre cómo debiera ser nuestra experiencia personal, nuestra adoración y nuestro estilo de vida, como para no dejarnos arrastrar tan fácilmente por un movimiento que ciertamente es grande, impactante y poderoso, como es el movimiento carismático. Es la tercera fuerza del cristianismo, como ha dicho alguien. Muy bien, muchas gracias, Pastor Daniel. Otra pregunta también que surgió y usted mencionó que tal vez podía generar inquietudes durante la presentación es sobre la mención que usted hizo de la salida hacia el campo. Entonces, las consultas son qué opina con respecto a que ya ha llegado el tiempo de salir de las grandes ciudades, salir de las ciudades por una supuesta inminencia de la ley dominical. ¿Implica que nadie quedará para predicar en las ciudades? Vivir en el campo por causa de la ley dominical sugiere una especie de colonias adventistas, y cuando se imponga el domingo como obligatorio, la presión sobre adventistas será definida por la obligación de trabajar en sábado. Eh, Algunas preguntas que trato de este tema, resumirlas todas en una para que usted pueda englobar la respuesta.
Eh, yo no sé qué tiempo tenemos. Si ustedes me dicen tengo 5 minutos, yo me abocaría más bien a un tema y no tratar de picotear sobre 15 asuntos distintos. Eh, Voy a mandar al pastor Femo Paz inmediatamente un artículo que en su momento ya hemos publicado a través de la revista Adventista, titulado De la ciudad al campo. O sea, el tema de la ruralidad, los cristianos aislados, los cristianos solos, como se llaman ahora, los adventistas solos, los adventistas aislados, etcétera. Pero si a ustedes les parece, yo dedico un tiempito a ese tema específicamente y tal vez podríamos redondear nuestro encuentro con este asunto. Preguntas habría muchísimas, supongo yo, pero tal vez si profundizamos un tema, por lo menos, o sea, profundizamos, hacemos alusión a un tema, tal vez sería más provechoso. ¿Podría ser? Sí, El por supuesto. silencio que sería autorización. Sí, sí, adelante, 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 avance, avance. Bueno, muy bien, yo quisiera sobre este asunto de la ruralidad, de la vida en el campo, apelar a las publicaciones de la iglesia. No sé cuán bien se puede ver esto, pero este es un material que debiéramos tener y los líderes supongo que debiéramos tener. Se llama De la ciudad a la vida rural, una guía para quienes están haciendo el cambio. Los autores de este material son el pastor Arthur White, nieto de la hermana White, y el profesor Sutherland, eh, también un educador y alguien que vivió en aquella época. Es muy interesante que este material tiene un apéndice que incluye una antigua recopilación de citas de Elena de White sobre que se titulaba De la ciudad al campo, una cosa así, creo que ese era el título directamente, y eso está incluido en este material, pero hay otros materiales y llama mucho la atención que ya en 1978 la Asociación General votó un documento con orientaciones para los adventistas que piensan ir a vivir al campo. O sea, creo que es un material que debiéramos conocer, honestamente les digo, todo anciano de iglesia debiera tener este material en su mano y poder dar una orientación, porque acá nosotros tenemos que funcionar como orientadores, como consejeros en esta temática como en otras. Una pregunta sería, ¿por qué mudarse al campo? Elena de White va a dar algunas razones que pueden justificar esta iniciativa. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Un mejor ambiente para la familia, si esto se diera. Vamos a buscar oportunidades misioneras, por ejemplo. Eh, la posibilidad de alejarnos de elementos nocivos que prevalecen en las grandes ciudades. Ahora, si alguien va a hacer este movimiento de la ciudad al campo, ¿cómo elegir el lugar? O sea, ¿a dónde? La señora Huay va a decir, un lugar donde puedas tener trabajo. La señora Huay aconsejaría un lugar que pueda adaptarse a las necesidades de la familia. Un lugar donde puedas estar cerca de una escuela, de iglesia, de una iglesia, en realidad. Un lugar donde puedas adquirir una propiedad y donde puedas disponer de tierra para su cultivo, para trabajar, para criar aves o lo que sea, está mencionado. Ahora, ¿qué orientaciones tenemos que dar con respecto a esto? Lo primero que se nos va a decir es no actuar con presunción. Este es un tiempo para la fe, no es un tiempo para la presunción. ¿Qué más? Y voy a citar prácticamente textualmente, no es un tiempo para la precipitación. Si hay predicadores que están diciendo lo contrario, yo dejo la responsabilidad con ellos, no voy a hacerme eco de estos asuntos. Pero dicen, no es un tiempo ni para la presunción, ni para la precipitación, ni para la negligencia, la irresponsabilidad en la toma de decisiones. ¿Qué orientaciones se nos dan? Tenemos que asegurar el sostén de nuestra familia, tenemos que asegurarnos un ingreso que pueda permitirnos sostener a nuestra familia. ¿Qué más? Se nos dice que las familias adventistas que están pensando en esto harían muy bien en pedir consejo, harían muy bien en consultar con la iglesia, con sus líderes, con sus dirigentes.
pero una vez que haya tomado la decisión, la responsabilidad será suya. No podrá señalar a otro diciendo, fulano me dijo que me vaya y me fue mal o lo que sea. La responsabilidad será suya. Ahora, quienes piensan trasladarse necesitan informarse cabalmente y necesitan actuar con mucha oración, con mucha dependencia de Dios. Una zona rural no significa vivir en la aislación y en la soledad más absoluta. No implica aislamiento, no implica una gran distancia. Alguien podría vivir en un lugar cercano y de todas maneras tener un fácil acceso a centros urbanos que, como se decía, necesitan de la predicación del Evangelio. No debiera haber compulsión, así que por favor, predicadores de todo tipo, dejen de arengar a la tropa diciendo tienen que hacer esto y lo otro. Es algo que no corresponde a la manera como iglesia nos manejamos. Nosotros podemos presentar las cosas que hay, pero vamos a dejar que las personas en su conciencia y en su relación con Dios y en su búsqueda de Dios sepan lo que deben hacer. ¿Qué otra cosa se dice claramente? Dice no hacer compromisos respecto de emprendimientos que se desconocen. Algunos quieren ir al campo para dedicarse a algo de lo cual no tienen la más pálida idea. Y esto no crean que estamos hablando en forma teórica, esto ha pasado muchísimas veces. También es posible vivir en una zona rural o vivir en el campo sin que necesariamente eso implique vivir del campo, porque a veces simplemente no se dan las condiciones o no tenemos las posibilidades nosotros. ¿Cuáles son los consejos de Elena de White? Por una parte, me parece que hay un extremo que debemos evitar y es ignorar totalmente ese llamado que Elena de White ha hecho respecto de este tema. O sea, no podemos desconocer esto. Pero por otra parte, recordar algunas pautas que debemos considerar respecto de este tema. Por ejemplo, los adventistas no debieran formar concentraciones o colonias ni en la ciudad ni en el campo. O sea, no es este el mensaje que se nos ha dado. Más bien debiéramos preferir lugares donde podamos ser útiles, poder servir y participar de la mejor manera. Por otra parte, es verdad que es posible evangelizar las ciudades viviendo en lugares cercanos a las ciudades para poder trabajar. Yo no puedo aquí explayarme en casos, pero yo recuerdo, por ejemplo, experiencias en la provincia de Mendoza, donde estaba visitando a un hermano que vivía en el campo. Me dice, pastor, yo tomo mi camioneta y yo en 7 minutos estoy en el centro de la ciudad. Entonces, ¿cuál es el problema de vivir en un lugar así? Ninguno. Tiene acceso a todo y acceso a la misión que de hecho, en la cual de hecho estaba comprometido. Ahora, eh, es cierto que es bueno que ciertas instituciones de la iglesia estén en zonas rurales, en zonas que no sean grandes ciudades, pero hay cosas que deben permanecer en las ciudades indudablemente. Por ejemplo, los templos, las iglesias, los restaurantes vegetarianos, eso lo dice Elena de White claramente. Y yo quisiera aquí, no sé, dar una nota que refleja también alguna preocupación. Y es que algunos se han pasado de rosca hablando de los grupos pequeños. ¿Es posible eso? Claro que sí. Cualquier cosa buena y excelente puede ser llevada a un extremo, como pensando que los grupos pequeños te van a dejar sin iglesia. Ya no hace falta iglesia, no hace falta cultos en conjunto, no hace falta templos, no hace falta capillas. No es lo que la señora White enseña. No es lo que la señora White enseña. Claramente dice, debemos trabajar en las ciudades, debemos evangelizar las ciudades y en cuanto sea posible debemos levantar, y ella dice, monumentos para Dios en las ciudades. Y cuando habla de monumentos habla de infraestructuras, habla de templos, aunque sean simples, aunque sean modestos, aunque sean sencillos, hemos de levantar templos en las ciudades como testimonio para esa gente. Es más, dice, nosotros tenemos que preparar misioneros
que se especialicen en trabajar en grandes ciudades. Tenemos que capacitar a nuestros jóvenes. Tenemos que enseñarles no solo a predicar en el campo, tenemos que enseñarles a tener la cultura suficiente para poder ser evangelizadores de las grandes ciudades. Tenemos que hacer en las grandes ciudades una obra integral: predicación, evangelización de la salud, educación, todo aquello que se necesita. Y así como estaba repasando ayer, tomándome algún tiempo allí para tomar un poco de sol, repasar algunos de nuestros libros, me refiero a libros de la señora White, dice, debieran trasladarse familias a las ciudades donde no se ha predicado el Evangelio, donde no hay una obra establecida. Debieran trasladarse familias e instalarse en las ciudades para poder dar testimonio. Dice, algunos deberán permanecer en las ciudades para predicar el Evangelio, por supuesto, hasta que llegue el momento, hasta que llegue el momento. Y el momento límite es la promulgación de la ley dominical. Ahí sí será el momento, pero eso está claramente señalado. Ahora, algunos pueden hacerlo antes, por supuesto, por supuesto. Y quien pueda hacerlo con prudencia, con sabiduría, probablemente tenga grandes ventajas. Ahora, yo debo decir, voy terminando, que si lo hacemos de una manera precipitada, imprudente, con presunción, podemos y probablemente vamos a cosechar consecuencias negativas. No, repito, no podemos acá comenzar a ilustrar lo que estamos diciendo, pero personalmente he conocido personas que se fueron al campo, perdieron su trabajo, perdieron su familia y finalmente perdieron la fe. Ahora, no quiere decir que eso va a pasar siempre, no, pero las cosas deben ser bien hechas. Y concluyo con esta declaración. No deben realizarse movimientos imprudentes. Y hay en este tiempo predicadores imprudentes que están asusando a este tipo de movimientos imprudentes. Y hay que decirlo, hay que decirlo. Dice, no debieron realizarse movimientos imprudentes. No hagan nada sin buscar la sabiduría de Dios. O sea, no es momento de hacer sin antes buscar el consejo de Dios. Y yo diría, por favor, por nosotros mismos. Buscar por nosotros mismos. Es tiempo de cortar con esa cultura del videíto y del WhatsApp y de alimentarnos de cuánto predicador amanecido existe en este tiempo. Es tiempo de ir a la palabra, es tiempo de ir a nuestros libros y conocerlos y leerlos, interpretarlos por nosotros mismos. Dice sabiduría de Dios, lo que leíamos de Jesús, o sea, lo que Jesús enseñó. Estamos volviendo a las simples palabras de Jesús. Prudencia, sencillez, prudencia, sencillez. ¿Qué más simple que eso? Dice, ¿quién ha prometido darla, esa sabiduría, libremente a todos los que se la pidan? Y esa sabiduría es para cada uno, para cada hermano, no para el predicador iluminado, no para el jubilado que después de jubilarse dice cualquier cosa. No estamos hablando de eso, y no son todos los jubilados, obviamente, pero sabemos de qué se trata. Dice, sin reconvenir a nadie, todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar. O sea, sobre este tema, ¿cuál es nuestro papel? Aconsejar e informar, aconsejar e informar. Y luego dejar a quienes están convencidos acerca de cuál es su deber que se muevan bajo la dirección de Dios y de todo corazón dispuestos a aprender de Dios y a obedecerle. Estoy citando textualmente a Elena de White. Que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones. Dice, tómense el tiempo, no dice, váyanse ya. Dice, tómense el tiempo para cuidadosas consideraciones. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Fíjense, palabras textuales tan prácticas, imposible no entenderlas bien. Dios no requiere que se haga eso. O sea, acá tenés la inspiración en contraste con todo lo demás que conocemos. Dios no requiere que se haga esto. Dice, piensen con sinceridad y oración y
estudien la Biblia cuidadosamente y con oración, teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios, comprender la voluntad de Dios constituye una gran cosa. Y no sé de qué manera Elena White podría hablarnos más claramente. Este es un tiempo para orar, un tiempo para estudiar la Biblia por nosotros mismos. Tengo miedo de que algunos estén dedicando mucho más tiempo a ver videos, a escuchar a cuánto predicador aparezca en este tiempo de oportunistas, como decía un colega, en vez de tomar nuestras Biblias y arrodillarnos para orar y tratar de comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Perdonen el énfasis, pero creo que algunas de estas cosas son necesarias.